Ser Podcast. Hola, soy Eva Guado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Animal Spirits. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Este ejercicio, las grandes eléctricas, las tres, han incrementado sus beneficios antes de impuestos en un 47%. Ha llegado el momento de que los que más tienen, más aporten a la sociedad española. El efecto inmediato es que la única electricidad que se va a pagar al coste del gas es la electricidad que se genere con gas natural, produciendo una reducción en la factura del 37% de los consumidores domésticos. Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. Nos tenemos que preguntar dos cosas. ¿Preferimos la paz o el aire acondicionado encendido? Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Sigo, cierro por aquí. Muchas gracias por el apunte. En el episodio de hoy, los economistas Juan José Toribio y Emilio Ontiveros analizan cómo nos movemos entre la peor crisis energética en 50 años. La seguridad alimentaria es un garante de la estabilidad social, pero también puede provocar conflictos armados. La crisi alimentare che sta avvicinandosi in alcuni paesi dell'Africa è già presente, avrà proporzioni gigantesche. We need to do everything we can. Necesitamos hacer todo lo que podamos para evitar que los países con bajos ingresos se vean arrastrados a una crisis alimentaria como resultado de la agresión rusa a Ucrania. Este es un enorme desafío global que requiere Y la mayor amenaza alimentaria desde la Segunda Guerra Mundial. La economía que mueve el mundo. Juan José Toribio, profesor emérito de IES. Hola, Juan José. Hola. Emilio Ontiveros, catedrático emérito de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Hola, Emilio. Hola, Eva. Bueno, pues los precios de las gasolinas y de los gasóleos salen a récord diario. El litro de los dos combustibles supera ya los 2 euros y a estas alturas ya se ha comido los 20 céntimos de descuento aplicados por el Gobierno. ¿Qué se puede hacer para combatir esta escalada, Juan José? Yo me temo que no demasiado. Vamos a ver, a mí me parece que en tema de energía estamos en una tormenta perfecta que viene de muy atrás, viene ya desde los acuerdos de París y las penalizaciones establecidas a las emisiones de CO2 con los derechos de emisión, que son cada vez más caros. Como consecuencia de aquello, ha habido una falta de inversión en explotaciones petrolíferas, en pozos petrolíferos, etcétera. Al mismo tiempo se cerraban las plantas de carbón y también en Alemania las nucleares. Después vino el COVID, cayeron la demanda y los precios, y con lo cual también se cerraron todavía más pozos y menos inversión todavía en todo ello. Y todo esto con la guerra de Ucrania pues ha estallado después. Y me parece que estos son temas que no afectan solo a un país, en nuestro caso a España, ni siquiera a una sola área como la Unión Europea, sino que son temas generales, globales, de escasez de energía primaria en los momentos actuales y por lo tanto de precios muy altos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues paliarlo un poquito. Pero realmente yo me temo que está fuera de nuestro alcance, que esto es un mercado global en el cual los precios van a seguir subiendo o por lo menos no van a bajar en bastante tiempo. Hablando de eso, de gasolina, gasóleo... Sí, yo creo que el análisis de José es correcto, ¿no? Hay que tener en cuenta la alta dependencia que ya tenía la Unión Europea antes de las crisis estas, ¿no? Es decir, nos hemos dormido un poco en los laureles, ¿eh? Dependencia de importaciones de todas las fuentes de energía, ¿no? Desde luego de gas, que es lo que ahora está actuando como determinante de la alimentación de esa escalada de precios, ¿no? Y dos, claro, el escenario en el que nos estamos moviendo ahora, la invasión de Ucrania, concentra una parte muy importante de la oferta de energía de la que se abastece Europa y de las infraestructuras que permiten la conducción de esa energía, ¿no?
la primera lección o la primera consecuencia que hay que deducir es diversificar, no depender, no confiar en esa oferta rusa, ¿no? que Europa, sobre todo Alemania y el norte, ha tenido. Dos, en lo que hace a España, mantener ahí un equilibrio entre la geopolítica y las necesidades económicas y no cometer errores de política exterior que nos puedan dejar un poco al traste. Menos mal que en el caso de Argelia tenemos Europa una vez más. Sí, Europa actúa como red. Una vez más tenemos que saludar, ¿no?, el hecho de estar en esa comunidad de vecinos que también en estos temas puede echar una mano. Y yo creo que el tercer elemento que hay que tener en cuenta en términos de decisiones es acelerar la transición energética en los términos programados por la propia Unión, ¿no? Una forma de satisfacer la autosuficiencia es caminar hacia las energías alternativas, ¿no? Donde caminar hacia la gasificación, donde Europa puede tener capacidad suficiente, no de la noche a la mañana, y ahí lleva razón Juan José, vamos a seguir teniendo, yo confío que no precios más elevados, porque ya entramos en primavera, en verano, la demanda de gas se puede atenuar, desde luego por usos domésticos, pero sí vamos a tener precios relativamente elevados, ¿no? Sí, habéis mencionado los dos varios temas que me gustaría analizar en los próximos minutos. Quería ir ahora al gas. Casi todos los países han puesto en marcha planes de choque. Una de las medidas del plan de choque del gobierno español se pone en marcha ahora, hace referencia a pues el tope que se quiere poner al gas. Hablamos de la excepción ibérica, que va a permitir a España y a Portugal desligar el precio del gas, que está disparado, como comentabais, del precio final de la electricidad. ¿Cómo creéis que puede funcionar esta medida en concreto? Según algunos cálculos, podría abaratar la factura de los 10 millones de consumidores de electricidad regulada a un 15-20%. ¿Cómo creéis que en este caso puede funcionar esta medida? La cuestión aquí es, al final, ¿quién lo paga? Es decir, querámoslo o no, hay una escasez de gas. Y yo creo que tiene razón Emilio, ahora en verano no lo vamos a notar, pero a mí me parece que en invierno, el otoño e invierno, podemos vernos con problemas serios de suministro de gas. Y si dejamos que los precios suban todo lo que tienen que subir, y por lo tanto se manifiestan también en los precios de la electricidad, que en última instancia es consumo de gas, por lo menos en la última parte de la subasta, o dejamos que los precios suban y de esa forma pues racionamos la utilización del gas, o si no, si lo que hacemos es tratar de evitar esa subida de precios con una subvención, la cuestión es al final quién lo paga, quién lo va a pagar, y eso no está decidido todavía, o no está suficientemente clarificado, o por lo menos no lo tiene claro la gente de la calle, ¿no?, de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, uno puede pensar siempre que realmente, efectivamente se podría hacer algo en la estructura de los precios de la electricidad, de manera que no reflejaran tan inmediatamente, por lo menos, día a día, el precio máximo en la subasta, ¿no?, en la subasta de gas para la electricidad. Pero no sé si cabe hacer demasiadas cosas ahí. Yo casi creo que es mejor dejar que los precios de verdad reflejen la escasez, porque es que hay escasez, y hacer de esa forma que la gente no solo ahorre gas, sino que además, también como decía Emilio antes, aceleremos más la producción de energía por fuentes alternativas distintas de energía primaria, que añadan no solamente a la mayor limpieza de estas nuevas fuentes de energía, sino también la independencia que puede darnos. Pero esto, a corto plazo, es muy poco lo que se puede hacer. Bueno, preguntaba Sebas si se va a notar. Ya se ha notado. Sí. Ya ha bajado, ¿no?, en la primera factura, ¿no? Bueno, es una decisión que tiene que ver con el sistema de formación de precios. Es decir, yo no estoy tan de acuerdo con Juan José en que tengamos que asumir fatalmente la subida del precio del gas como determinante fundamental en el precio del kilovatio de la electricidad. Porque es la consecuencia de un sistema de fijación de precios, que es el sistema marginalista. Podría haber sido otro, el que hubiéramos convenido y el que hubiera aceptado Europa, ¿no? Que el precio más caro fuera el que determinara en definitiva el precio final, ¿no? La excepción ibérica
va a permitir reducir para el consumidor final. Lleva razón Juan José que hay que preguntarse quién va a pagar, ¿no? Ahí se está debatiendo si va a haber incrementos de impuestos para determinadas compañías eléctricas o no, ¿no? Ya se ha insinuado, ¿no? Pero en cualquier caso, por el momento, lo que sí es razonable es que el pago de la factura eléctrica no contribuya a erosionar más aún la capacidad adquisitiva, sobre todo las rentas más bajas, ¿no? Y desde luego la inflación, ¿no? Bueno, Europa ha optado por conceder una excepción circunstancial, es decir, la excepción ibérica no es para siempre. De hecho, yo creo que a la vuelta de marzo se tiene que volver a revisar, y lo razonable es que con experiencias de este tipo también se vea si el sistema marginalista que ha funcionado hasta ahora puede seguir funcionando, o hay que ir a un sistema más de promedios, etcétera, etcétera, ¿no? Es un debate que, a partir de esta situación crítica, la que ha terminado de provocar la invasión de Ucrania, se ha puesto en duda ya desde la propia Comisión. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha comentado que el sistema marginalista ya no funciona. Es decir, probablemente va hay que revisarlo. Yo creo que es bueno, ¿no?, que este tipo de cosas han podido tener su lógica. En principio el sistema funcionó como un incentivo para utilizar fundamentalmente energías renovables, energías en última instancia sostenibles a medio plazo. Pero efectivamente se ve que si el precio de un input, como es el caso del gas, se va por las nubes, pues igual el sistema no puede estar dependiendo exclusivamente de eso, ¿no? Y los sistemas de fijación de precios se pueden revisar, ¿no? Sobre todo en mercados mayoristas, como es el del pool, ¿no? Pero yo no lo veo así. Vamos a ver, a mí me parece que el sistema marginalista es totalmente racional. Y, por tanto, que es un sistema perfectamente aceptado por todos. No fue algo político. Explicad qué es el sistema marginalista, sí, para los que nos están escuchando entiendan que es algo que les afecta directamente. Sí, es en la formación del precio de la electricidad, en la formación del precio del kilovatio. Van entrando primero en subasta las fuentes de energía primaria de menor coste variable. Y tenemos ahí la hidráulica, y tenemos la nuclear, y tenemos ahora las renovables, etcétera. Y luego a medida que se van agotando esas ofertas, entonces va apareciendo otra distinta, que es otra fuente de energía renovable, que es ya el gas. Pero podía haber otras, podía ser el carbón, que se ha prohibido, etcétera, ¿no? Y entonces lo que se hace es tomar el precio de lo más alto, que es lo que ocurre en cualquier mercado, por otra parte. Es el coste marginal en su intersección con la curva de demanda, podríamos decir. Decimos los economistas, el que fija el precio racional. Porque eso tiene una virtualidad, que también señaló Emilio, que es estimular la aparición de energías más baratas, de energías alternativas, porque es justamente ahí donde se gana más dinero. Y por lo tanto habrá más estímulo a la generación de ese tipo de energías, o la aparición de nuevas empresas que produzcan ese tipo de energías. Bueno, esta es la racionalidad de fondo del asunto, y cuando estamos pensando en que uno de los problemas graves que tenemos por delante es el cambio climático, y lo ha aceptado así en la opinión general, y por lo tanto la necesidad de estimular la utilización de energías menos contaminantes, pues este es el sistema más racional, ¿no? Otra cosa distinta es que en una circunstancia muy concretita, una guerra como la que tenemos en los momentos actuales, pues se quiera desvincular de ahí para conseguir otros fines distintos, como para paliar el efecto sobre las rentas más bajas. Pero eso tiene que ser temporal. Eso tiene solo sentido si pensamos que esta guerra va a durar un poquito y que se va a terminar pronto, cosa que no es tan clara, pero en fin, si pensamos que esto es circunstancial, ¿no? Si no, lo otro tiene plena racionalidad. Yo no sería partidario de cambiar el sistema, ¿eh? Y otro efecto a medio y largo plazo, más allá de que se abra el debate sobre el sistema de fijación de precios, lo has comentado tú al principio, Emilio, es la transición energética. Claro. Pero no se puede dar el caso contrario, es decir, todo haría pensar que tenemos que ser menos dependientes energéticamente de Rusia. Eso debería favorecer que fuera más rápida la inversión, claro, en renovables, pero ¿no puede ocurrir lo contrario? Sí, y de hecho... ¿Y cómo habría que combatir ese riesgo? Y de hecho hay tentaciones en esta dirección, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Por parte de grupos empresariales que tratan de hacer valer la continuidad, ¿eh? Incluso
la apertura de un paréntesis, ¿no?, en la calificación de energías no deseables, por así decirlo, con el fin de salvar esta suerte de crisis abierta. Yo creo que no, yo creo que hay que acelerar, sobre todo en Europa. En Europa ya tiene un tramo bien avanzado. La inversión que habría que hacer para conseguir ese grado de autosuficiencia, de independencia, no es tan grande como en otros países. Y las decisiones que habría que tomar, sobre todo en términos de reordenación de las plantas de gasificación, tampoco es complicada, ¿no? Yo creo que sería un error hibernar los planes de transición energética, los planes de inversión ya abiertos, ya está la financiación captada a través de los proyectos de Next Generation, en aras de salir del paso. De salir del paso, yo creo, se está haciendo bien, tratando de ver qué grado de compras se puede prescindir en el caso de Rusia, cómo se pueden interconectar dentro de los países de la Unión Europea, con el fin de salvar lo que puede ser un periodo relativamente corto, porque aunque la guerra dure, estamos hablando de, Alemania ha calculado que en un año podría satisfacer parte del coste originado por prescindir del gas ruso, ¿no? Yo creo que sacrificar los objetivos de transición sería un error, ¿no? Y Juan José, ¿cómo está posicionada España en esa carrera? Tanto en la de la transición hacia una dependencia energética más renovable, como en la de poder prescindir de la dependencia rusa, que en el caso del gas en España es menor, ¿no? Comentabais alguna vez del 10-11%. Es más complicado lo que comentabas hace un segundo de el conflicto comercial con Argelia. Claro, ¿Cómo está posicionada España en este momento? Pues España no era el país que peor posicionado estaba, lo cual no quiere decir que no fuera afectado, porque al final todos estos son precios mundiales. Pero España no era el país peor en este sentido, entre otras razones porque no estaba recibiendo gas ruso apenas, muy poquito, y por vía marítima, desde luego cero por vía de gasoducto. Sin embargo, lo que sí estaba recibiendo, el 40% del gas que utilizamos lo recibíamos de Argelia, ¿no? Directamente, con unos precios que además estaban bastante bien establecidos. Este cambio en política exterior tan extraño que hemos tenido en los últimos tiempos, yo no conozco a nadie que lo haya entendido todavía, pero este cambio tan extraño en política exterior, en el conflicto marroquí-argelino, pues efectivamente nos ha dejado una posición bastante peor que la que teníamos antes, ¿no? Europa, como decía Emilio, en ese sentido, se ha alineado con España y de alguna forma está exigiendo el cumplimiento de lo acordado para que no haya peligro. Y tenemos que ver cuál es la reacción de Argelia todavía. Claro. Porque una cosa es lo que Europa pida y otra cosa es lo que Argelia de facto haga, ¿no? Claro. No, se ha vuelto a poner de manifiesto cómo Europa, cómo la Unión Europea se ha fortalecido, se ha federalizado, se ha cohesionado en esas dos últimas crisis, a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, ¿no? Y ha sacado la cara por España, ¿no? Con argumentos bastante sensatos, y nos ha salvado probablemente de un error de política exterior manifiesto, ¿no? Yo creo además que Europa, en el ámbito en el que estamos hablando, sobre todo de política del gas, ha aprovechado, insisto, para tratar de racionalizar la propia distribución de las oportunidades que hay dentro de territorio. Por ejemplo, las plantas de regasificación nuestras, la interconexión con Francia, etcétera, etcétera, ¿no? España tiene la mitad de las plantas de regasificación de Europa y en cambio mala conexión con el continente resto, a través de Francia. Y podemos importar gas, estamos importando gas de Estados Unidos, ¿no? Y quiero decir, ha sido la oportunidad para replantearse algo tan esencial como es la autosuficiencia energética. En este paso yo creo que hay que saludar nuevamente lo que está haciendo la Comisión, ¿no? Ahora quiero que pensemos en el corto plazo, en los próximos meses. Habéis hecho mención los dos al invierno. La Agencia Internacional de la Energía ha hecho una declaración muy tajante. Ha dicho, esta crisis energética es mucho mayor que la crisis del petróleo de los años 70 y 80. ¿Ante qué panorama nos estamos situando? ¿Vamos a tener que cambiar hábitos de consumo para ser más eficientes?
Vamos a ver escenas que se vieron en esos años de colas en las gasolineras. ¿Qué es lo que visualizáis en esta situación? Yo creo que... Hombre, los orígenes son muy distintos, Eva, ¿no? Aquello era un conflicto, fue un embargo. Sí. Fue una multiplicación de la noche a la mañana por 5 en el precio de un input que era casi exclusivo en la determinación, como input en los procesos productivos, ¿no? Ahora el mundo está mucho más diversificado, ¿no? En cuanto la energía nuclear no tenía el peso específico que tenía entonces, las energías alternativas, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un primer paliativo ciertamente importante. 2, el mundo está menos industrializado y por lo tanto es menos demandante de energía primaria como entonces, ¿no? Todas las economías avanzadas hoy son menos intensivas en consumos de energía que antaño. Entre otras cosas porque están más terciarizadas, incluida Alemania, que probablemente sea, junto a China, una de las economías con una intensidad industrial mayor. Pero en el caso nuestro, si comparamos noviembre del 73, cuando fue el primer embargo, ahora, bueno, el grado de desplazamiento a los servicios es alto. Yo creo que esos son paliativos, ¿no? 2, hay un grado de coordinación internacional mucho mayor, que está permitiendo acciones en la dirección de esa diversificación. Por lo tanto, más allá del impacto, me atrevería a decir puntual, entendiendo ya por puntual a lo mejor un año, no unos meses, del impacto en la inflación, yo creo que la gravedad no es equivalente, ¿no? Aquello llevó, entre otras cosas, a que con el tiempo, sobre todo después del segundo choque, la Reserva Federal tuviera que provocar una recesión para controlar una inflación desmadrada, ¿no? Juan José no está de acuerdo. Pues no, sí, lo que yo creo es que hay una gran diferencia entre la situación actual y la que teníamos en 1973, que agrava la situación actual, que es la existencia de China. Entonces no teníamos China. Entonces China no era nada, no tenía ningún consumo. Hoy China es la primera economía del mundo, por delante de los Estados Unidos, ¿no? Y por tanto tenemos ahí una demanda enorme de energía que no teníamos entonces, por eso estamos teniendo este problema. Y sin embargo, tenemos otro elemento geoestratégico que para mí es un misterio en los momentos actuales, que es por qué no está reaccionando Arabia Saudita y los países de los Emiratos y en general los países que constituyen la OPEP en el sentido de aumentar la oferta más de lo que han hecho, que no han hecho prácticamente nada. En una situación como la actual, quizá lo que eso está demostrando es que el poder de Occidente para persuadir a otros antiguos aliados a que actúen en el sentido que a nosotros nos favorece, se ha perdido bastante de ese poder. Y vemos pues con la independencia con la que están actuando en este momento los saudíes y los Emiratos, ¿no? Que son los que podían sacarnos un poco de esta situación, ¿no? De manera que sí, que estamos en una situación complicada en la que es muy difícil decir qué es lo que puede pasar este invierno. Vamos a tener que reducir, por ejemplo, como hicieron entonces en los Estados Unidos, la velocidad en las carreteras, pues probablemente sí. Probablemente sería una buena medida. Sí, yo creo que además, no pasó nada. Indirectamente ya ocurrió antes, ¿no? Sí, cayó inmediatamente la. Ya ocurrió en la anterior mini crisis, ¿no? Que hubo una mayor conciencia ciudadana, ¿no? En general, no solamente en reducciones de velocidad, ¿no? Sino en decisiones de mayor eficiencia, ¿no? Yo creo que la capacidad defensiva de los consumidores netos de energía es mayor hoy que en los 80, ¿no? Aunque solo sea por la diversificación, aunque solo sea por la mayor conciencia, aunque solo sea por la terciarización del mundo, a pesar de lo que dice Juan José, que es cierto, de la mayor intensidad industrial de China. Pero China, que ha pasado en los 25 últimos años a ser una potencia industrial grande, ahora también se está terciarizando. Entonces estamos viendo un desplazamiento, ¿no? Desde industrias intensivas en energía a industrias, digamos, menos intensivas, más intensivas en tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no creo que sirva como parangón aquello, salvo la inquietud que nos puede estar creando, que es la reacción de los bancos centrales a una tasa de inflación
que algunos de ellos no han visto en los últimos 40 años. Y a partir de ahí ya son otras palabras, de las que hemos hablado en programas anteriores y tendremos que seguir hablando, que son los riesgos de contracción de la actividad económica, que son los riesgos de problemas financieros en las empresas endeudadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no van a tener más remedio que hacer algo con ello, ¿eh? Me parece que lo decíamos también el otro día, con unos tipos de interés como los que están previstos, una subida en Europa del 0,25% ahora y 0,25% en septiembre, pues es 0,50%, pero con una inflación del 8,5%, pues estos son 8 puntos de tipo de interés real negativo. Esto no puede seguir, tienen que hacer algo, ¿eh? Eso va a afectar a la actividad. Evidentemente no va a permitir un crecimiento como el que tenemos actualmente. Pero es que tampoco dramaticemos las cosas. El crecimiento que tenemos actualmente, en el peor de los casos, en el caso español, es el 4%. Sí. Es una tasa de crecimiento importante. También lo firmaría. No solo el 4, el 3, previsto con el año que viene, y el 2,6 o el 2,7 para... No pasaría nada por bajar la tasa de crecimiento del 4 al 2,5% si eso hace que la inflación baje a la mitad de lo que tenemos en los momentos actuales. Bueno, pues si os dais cuenta, en los últimos Animal Spirits, gran parte del análisis lo hemos dedicado a lo que empieza con guerra y acaba en inflación. Es decir, todo está relacionado al final con cómo se ha desbaratado el mundo después de una pandemia e inmediatamente seguido por una guerra. Eso, así que... Eva, que no hemos hablado de las cosas de comer. Sí, de alimentación, tienes razón. Y el vínculo de la alimentación. Sí, pero me gustaría que hicierais una última... el vínculo de la última... alimentación con la propia energía, ¿eh? Me gustaría que hicierais una breve reflexión cada uno de vosotros ante esa crisis, la crisis alimentaria sobre la que están advirtiendo todos los organismos. Dos elementos, Eva. Uno, la preocupación por sus consecuencias políticas. No tanto en economías avanzadas como las europeas, la nuestra, pero en economías de bajos ingresos, economías emergentes. Es decir, pasar hambre es lo peor, es el peor fracaso de la economía y es lo peor que le puede ocurrir a la población. Y luego hemos estado hablando mucho de energía, ¿no? Pero claro, una de las fuentes de energías tiene que ver con los biocombustibles, ¿no? Con la utilización del maíz, del grano, y ahora hay una discusión abierta. ¿Hasta qué punto se tiene que seguir manteniendo esa producción o se tiene que distraer? Ahí sí que hay una decisión importante. Eso al menos puede desde el punto de vista político, decir, oye, deja de quemar esto y a lo mejor hay que aprovechar, aunque sea un grano de peor calidad que antes dedicabas a otros destinos, para alimentar, porque son miles de millones de personas las que empiezan a entrar en hambruna. José, que hay un problema adicional a todo esto también, que es el problema de los fertilizantes. No nos olvidemos, que es tan importante como el de la interrupción del comercio en alimentación, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos en una situación amenazante, muy amenazante para países el norte de África, pero no solo el norte de África, también para el resto de África y una parte de América Latina. Otra parte de América Latina, en cambio, es el contrario. La subida de los precios de alimentación les va a venir muy bien, aunque van a tener el problema de los fertilizantes también. Oye, si te parece, yo sí te sugeriría dedicar un Animal Spirits completo a ese tema de la alimentación. Sí, lo haremos, tomamos nota. Pues de nuevo, como siempre, gracias por los datos, por las reflexiones y hasta la próxima. Emilio, Juan José. Hasta luego. Gracias. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena Ser. La radio.